En el ejercicio 1 del TP6 habíamos completado una tabla como esta, en donde el objetivo era aproximar el valor de la derivada de una función en un punto dado. Entonces habíamos visto tres formas de aproximar la derivada de la función en un punto mediante cocientes incrementales. Habíamos visto esto lo que llamamos una diferencia adelantada, esto una diferencia atrasada y esto una diferencia centrada. Entonces, cualesquiera de ellas son una aproximación de la derivada de la función u en un punto x sub 0. Eh, y en estas columnas habíamos completado el error, que sería la diferencia que hay entre cada una de estas aproximaciones con el valor de un prima en x0. Entonces, habíamos visto también, observando este error, qué es lo que va pasando cuando yo voy dividiendo por 2 el valor de h. Cuando voy dividiendo por 2 el valor de h, las diferencias adelantadas y atrasadas también el error se va dividiendo por 2. Y eso quiere decir que el error tiende a 0 con orden h. Mientras que las diferencias centradas, cuando dividimos por 2 el h, el error se va dividiendo aproximadamente por 4 de paso a paso. Y eso quiere decir que el error en términos de h es como h cuadrado. Vamos a ver cómo se puede usar esto en particular para obtener una aproximación o un método mejor todavía que este de diferencias centradas. Fíjense lo siguiente. Llamemos d al valor exacto que uno quisiera calcular, que es la derivada de la función en un punto. Y consideremos d sub h, que va a ser la diferencia centrada con un paso h alrededor del punto x0, es decir, u de x0 más h menos u de x0 menos h sobre la diferencia entre estos dos puntos, que es 2h. Bueno, como recién habíamos mencionado, esta diferencia entre d sub h y d tiende a 0 con orden h cuadrado, es decir, esta diferencia lo que vimos experimentalmente es que es menor o igual que una constante por h cuadrado. En términos, digamos, esto se puede demostrar formalmente utilizando el teorema de Taylor, y lo que más precisamente quiere decir es que d menos dh es igual a una constante por h cuadrado más otros términos que tienen una potencia de h que es más grande que 2. Entonces, que no importa, en este caso, digamos, podemos determinarla, pero no necesitamos conocerla para lo que vamos a hacer. Entonces, supongamos que ahora vamos a calcular d sub 2h, que sería una aproximación por diferencias centradas, pero no de paso h, sino de paso 2h. Entonces, cuando hacemos eso, esto sería el valor. Fíjense que se supone que esta aproximación es peor que esta, porque estamos tomando un paso más grande. Entonces, si miramos ahora el error entre d sub 2h y d, bueno, será lo mismo que antes, o sea, d menos d sub 2h, según la fórmula, va a ser reemplazar acá en vez de h, 2h. Entonces acá tengo 2h. Esto si bien queda igual, porque digamos poner acá un 2 a la k, digamos, es una constante que después termina siendo lo mismo que un o de h a la k. O sea que solo cambia en esta parte. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Si multiplicamos esta primera ecuación por 4, término a término, fíjense que de vuelta acá el 4 no aparece porque queda oculto dentro de la constante que está acá. Podemos ahora restar estas dos ecuaciones, porque si hacemos eso, fíjense que este término coincide con este término. Entonces, al restar esta resta, me va a quedar que es 1 de h a la k, porque este término se fue. Entonces, fíjense, nos queda 4d menos d, sería 3d, y menos 4dh, menos sería más 2h.
Eso me queda que es una O de H eh, a la K. Y entonces, si ahora dividimos por 3, miembro a miembro, nos queda D y acá nos queda menos 4DH menos D2H sobre 3. De vuelta a dividir por 3 acá no afecta. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo, si escribimos esta fórmula acá abajo, estamos teniendo ahora que esto que está aquí es una aproximación de D que tiende a 0 con un orden H que es mayor que 2, o sea que tiende a 0 más rápido que lo que teníamos. Pero fíjense que este valor en realidad solo lo obtuvimos haciendo una operación aritmética simple entre el D sub H y el D sub 2H. En términos concretos, fíjense que podemos interpretar como que el D sub H era una aproximación de la derivada que teníamos, y el D sub H, el D sub 2H era una aproximación que podemos pensar que era más grosera o peor que la D sub H. Y entonces este término lo podemos interpretar como una corrección del valor de D sub H. Acá nosotros tenemos esta aproximación D sub H y vamos a utilizar la aproximación D sub 2H, que era menos precisa, la vamos a utilizar de esta manera para corregir o mejorar el término D sub H y transformarlo en este término que debería ser mejor que D sub H. ¿Por qué? Porque acá tenemos un orden de convergencia mayor. ¿Cómo podríamos verificar esta cuenta que hicimos en la práctica? Fíjense, si consideramos la tabla que ustedes completaron del ejercicio 1 del TP6, podríamos pensar que este valor, por ejemplo, que tenemos acá de la diferencia centrada, el último valor, es una aproximación de sub h, para este valor de h en particular. Entonces el valor que está arriba sería justamente el de sub 2h, porque es el que tiene el doble. Entonces, si combinamos estos dos valores con la fórmula que acabamos de escribir recién, al d sub h, a este valor, le sumamos la diferencia de estos 2 sobre 3, vamos a obtener un nuevo número. Y ese número, según la teoría que vimos recién, debería ser mejor. Fíjense que en el ítem D de este ejercicio, ustedes ya determinaron cuántos dígitos correctos de la derivada u' de x0 tiene este valor. Entonces, ahora como un ejercicio extra, podrían hacer esta cuentita y ver cuántos dígitos correctos de la derivada tiene este nuevo valor. Y fíjense que una vez que hagan eso, lo voy a dejar para que lo hagan por ustedes mismos y se sorprendan. Si fuera que es mucho mejor, en realidad lo que tenemos que valorar de todo esto es que el costo de haber calculado este nuevo valor de D, en realidad no es mucho más que tener el mismo D sub h. En realidad es básicamente eso, fíjense, porque decimos una vez que tenemos este D sub h y el D sub 2h, que es algo anterior, simplemente combinando estos dos valores de una manera súper simple, obtenemos esto. Entonces, realmente el costo que, eh, que tenemos a partir del D sub h para calcular esta mejora es prácticamente nulo. Entonces, vamos a ver, en realidad uno podría pensar, bueno, supongamos que esto mejore. Bueno, pero ¿para qué hacemos esto si en realidad yo acá puedo tomar h cada vez más pequeño? Entonces, en esta tabla, en cualquiera de las tablas, siempre estos valores van a ir aproximando cada vez mejor el valor de la derivada. Entonces no necesito mejorar particularmente estos dos, si en realidad bajando con el h cada vez más voy a aproximar mejor. Bien, eso es cierto, pero lo que estamos diciendo en el fondo, este método que acabamos de describir se llama extrapolación de Richardson, y lo que hace en general es acelerar la convergencia de una sucesión. Piensen lo que decimos recién, que por ejemplo esta sucesión que ustedes deberían tener escrita acá, es una sucesión que converge con orden h cuadrado. Eso quiere decir que paso a paso el error que van cometiendo se va dividiendo por 4. Sin embargo, al combinar estos dos valores para obtener un valor
al combinar estos dos para obtener otro, al combinar estos dos para obtener otro, y así sucesivamente. En este caso hicimos el último, al combinar estos dos para obtener el otro, obtengo una nueva sucesión, y esa sucesión converge con un orden mayor que 2. Y entonces esa sucesión va a tender más rápido a cero. De vuelta, uno diría, bueno, ¿para qué quiero tender más rápido a cero? Bueno, por la misma razón, digamos que uno tiene un método, digamos que a veces el H que tiene que tomar puede ser que tenga que ser demasiado chico para poder llegar a la cantidad de dígitos que uno quiere. Pero vamos a ver otra utilidad más interesante, que es cuando en realidad no podemos hacer tender el H a cero porque disponemos de una cantidad finita de datos, que es lo que ocurre en general en la práctica. Supongamos, por ejemplo, en el ejercicio 2 del TP6, nosotros disponemos de la posición de un automóvil que se registra cada 5 minutos. Entonces, fíjense, en esta tabla nosotros tenemos el tiempo medido en minutos, 0, 5, 10, 15, etcétera, durante una hora. Y para cada uno de esos instantes de tiempo, cada 5 minutos, teníamos medida una posición en kilómetros, que es lo que avanzó el automóvil, que se supone que va en una ruta en línea recta. Entonces, solo disponemos de estos datos. Y si ahora nosotros quisiéramos hacer una estimación, como pide el ejercicio, de la velocidad em, a la media hora, o sea, a los 30 minutos, bien, básicamente si pensamos que x de t es la función de posición, lo que queremos es calcular x' en 30, ¿no? Pensando que en realidad x' está medida en kilómetros y el tiempo en minutos, en realidad la velocidad en kilómetros por hora, que es lo que necesitamos a los 30 minutos, sería x' de 30 por 60. O sea, x' de 30 sería la velocidad en kilómetros por minuto a los 30 minutos, y entonces x' de 30 por 60 sería la velocidad a los 30 minutos en kilómetros por hora. Entonces, esto es lo que nosotros queremos calcular. Pero bien, x' en 30, uno podría pensar que si lo quiere calcular cada vez mejor, lo que tiene que hacer es una diferencia centrada, por ejemplo, alrededor de 30, tomando un h cada vez más chico. Pero claro, si disponemos solamente de esta tabla y de estos datos, el h más pequeño que podemos tomar es 5. Es decir, de 30 solo puedo irme 5 hacia la derecha y 5 hacia la izquierda como mínimo, porque no tengo para tomar un h más pequeño. Entonces, desde ese punto, digamos, si queremos utilizar el método de diferencias centradas, podemos pensar de que la mejor aproximación que podemos obtener es esta que llamamos de h, que es tomar la diferencia centrada, tomando la posición en 35 menos la posición en 25 sobre la diferencia en tiempo, que sería 10. Entonces, al hacer este cociente, esa diferencia centrada, tenemos una aproximación de la derivada en 30, que podemos pensar que es la mejor aproximación que podemos tener, porque de los tres métodos que vimos, diferencias adelantadas, atrasadas y centradas, las centradas eran las que tenían un mayor orden de convergencia, que aproximaban más rápido para un mismo valor de h, veíamos que teníamos mejores resultados con las diferencias centradas. Entonces podemos pensar que esta sería la mejor aproximación que podemos tener con esta tabla de datos. Pero bueno, ¿qué pasa si con estos datos eh, digamos, si la aproximación que obtengo con esto no me es suficiente, no tiene la calidad o la precisión que uno quisiera? Entonces, ¿cómo podría yo mejorar esto? Bueno, no puedo achicar el H porque no tengo más datos. Entonces, acá resulta interesante pensar en lo que vimos recién del método de extrapolación de Richardson. No puedo calcular una aproximación mejor que esta, en el sentido que no puedo disminuir el H, pero sí puedo calcular una peor. ¿Cuál? La de 2H. Fíjense, si yo acá, en vez de moverme H para acá y H para allá en el sentido 5 y 5, me muevo 10 y 10, estaría calculando una diferencia centrada con paso 2H. Fíjense acá, es lo que hicimos acá. Podemos calcular x de 40 menos x de 20 sobre 20, que sería una diferencia centrada de paso 2H, pensando que tengo acá un valor H más grande. Bueno, digo, uno dice, ¿para qué haces esto? Si claramente este valor debería ser peor que el que ya teníamos. Bueno, justamente
pensando que las diferencias centradas tienden a cero con orden h cuadrado, podemos utilizar la fórmula que dedujimos recién para mejorar esta aproximación de h utilizando esta de 2h. ¿De qué manera? De la manera que lo hicimos recién. Entonces, al combinar esos dos valores obtenemos esto, que debería ser una aproximación mejorada del valor de la derivada en 30. Y esto nos podría servir, como teniendo ya el valor de d sub h y esta mejora, uno podría en principio comparar los valores numéricamente para ver de alguna manera a través de la coincidencia de dígitos inferir cierta calidad en la aproximación, o quizás también si quisiera una estimación relativa, podría ser una diferencia relativa o relativa porcentual, o sea, haciendo la diferencia entre d sub h y este valor, eh, tendría una diferencia absoluta dividida por la magnitud de una de las dos, la diferencia relativa, multiplicada por 100, una diferencia relativa porcentual, que de alguna manera me estaría dando una noción de cuán precisa es mi estimación, esta o la mejorada que tengo acá. Fíjense, esto en principio es quizás una de las mejores cosas que uno podría hacer una vez que, digamos, sabiendo que solo dispone de esta información. Porque claramente, digamos, si esta tabla no fuera representativa de lo que realmente pasa, en el sentido de que si en los puntos en donde voy midiendo realmente la posición no cambia de una manera eh, adecuada, fíjense, yo tengo acá un gráfico. Este sería el gráfico de los puntos azules, son los gráficos de la tabla de recién, esto es el tiempo, y esta es la posición. Entonces tengo cada 5 minutos la posición. Entonces, lo que yo quiero decir es, si en los tiempos que no estoy midiendo, por ejemplo, en un tiempo acá intermedio, 22,5 minutos, por ejemplo, la posición no estuviera por acá, sino estuviera quizás por acá, entonces ese muestreo que yo hice, esa medición, no es totalmente representativa, porque justamente si yo quiero estimar acá la velocidad en esta zona, voy a pensar en la pendiente o la derivada de estos datos por aquí. Pero si los datos que no tengo realmente no están sobre la tendencia de estos datos y están fuera, entonces claramente lo que voy a hacer y todo las cuentas que voy a hacer en particular, todo esto que estoy haciendo, no va a tener sentido o no va a tener la precisión que yo creo tener. Acá esta mejora y esto que estamos haciendo para estimarlo, digamos, puede fallar si es que realmente estos datos no son del todo representativos de lo que está pasando en realidad. Entonces eso es muy importante, entender que esta es una estimación que, que puede no ser cierta, digamos. O sea, es de alguna manera, repito, quizás lo mejor que uno podría hacer si solo dispone de esta información. Entonces solo nos queda chequear que si esta información es realmente fiable y representativa de mis datos, quizás entonces esto que estoy haciendo va a tener muchísimo sentido. Ahora, si esto no es demasiado representativo, bueno, esto que estoy haciendo puede hacerme pensar de que mi estimación es bastante buena y quizás no lo sea. Entonces, fíjense ahora, para estimar en realidad la velocidad en todos los puntos, uno podría aplicar este razonamiento de diferencias centradas que hicimos en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, acá para la velocidad en 30, uno podría tomar la posición en 30, en 35 y en 25, como hicimos, y con esos tres valores calcular una aproximación de la velocidad, que sería este punto en 30. Y lo mismo hago para cada uno de estos puntos interiores, o sea, en cualquier tiempo entre los 5 minutos y los 55 minutos, considero el anterior, el posterior, para hacer una diferencia centrada de la posición y calcular una estimación de la velocidad, una velocidad aproximada utilizando diferencias centradas. Y para el primer y el último valor voy a utilizar en este caso una diferencia adelantada, o sea, voy a considerar este y este valor para calcular una aproximación de la derivada acá. Y para este último valor, para la velocidad en este último tiempo, voy a calcular una diferencia trazada de la posición en el punto y la posición en el tiempo anterior.
Entonces, con eso tengo acá un gráfico de velocidades aproximadas, solo extraído a través de la tabla. Entonces, en el ejercicio me pedía, por ejemplo, determinar en qué momento se alcanza la velocidad máxima. Bueno, mirando este gráfico, podemos ver que a los 50 minutos, según la tabla de mediciones, tengo estimada mi velocidad máxima. Y bueno, si quisiera un poco medir la calidad de esta aproximación o mejorarla un poco, bueno, justamente puedo utilizar la técnica recién que la aplicamos a los 30 minutos, ahora aplicarla en 50, es decir, yo ya tengo esta aproximación que la calculé con diferencias centradas, pero podría también calcular unas diferencias centradas con el doble, en vez de tomar en 45 y 55, tomarlo en 40 y 60, con el doble. Y con esa aproximación más grosera, mejorar esta con la extrapolación de Richardson, para obtener una mejora en la aproximación de la velocidad o inferir de alguna manera la calidad de esta aproximación. Eh, Fíjense que cuán peligroso es esto, porque la derivación o la diferenciación es un procedimiento que puede resultar bastante inestable. Fíjense que acá, si uno lo ve a grandes rasgos, esto parece estar bastante alineado y podría pensar de alguna manera que la pendiente o la tasa de variación de estos puntos es bastante constante. Pero sin embargo, cuando uno lo hace, si presta atención, fíjense que no es para nada constante, oscila bastante entre los 70 y los 110 kilómetros por hora. Uno podría pensar, fíjense que acá es donde se ve la velocidad más baja, es donde uno podría tiene estos puntos de alguna manera más achatados, entonces tiene como una pendiente local más baja. Y acá tenemos una pendiente más empinada que tiene que ver con esta velocidad alta. O sea, si uno lo mira globalmente le parece que es bastante lineal, pero en realidad si lo miro por segmentos me doy cuenta que se va como realmente acá tenemos más velocidad que acá. Y eso lo vamos captando. Pero de alguna manera, de vuelta, es bastante peligroso el hecho de que si estos datos son demasiado pocos, esto realmente puede tener una variación que quizás realmente no representa la muestra, ¿sí? O sea, si acá tenemos un punto bastante salido que hace que en ese caso, por ejemplo, la velocidad acá no fue tan grande, bueno, eso no lo voy a poder captar porque no tengo ese dato. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace estas cosas de derivación a nivel numérico. Pero bueno, si tenemos solamente una tabla y queremos hacer algo, se puede hacer esto. Y finalmente, una cosa todavía más peligrosa, pero que puede a veces resultar útil, es derivar otra vez más, es decir, calcular la aceleración. Pero recuerden eso, cada vez que uno deriva, digamos, tienen que tener cuidado. Fíjense, si derivo otra vez, o mejor dicho, si utilizo la fórmula de diferencias centradas que habíamos deducido para la derivada segunda, sabemos que en este caso la aceleración, por ejemplo, a los 30 minutos, en términos de la posición, es x segunda en 30, en kilómetros por minuto. Si lo multiplico por 3.600, perdón, en kilómetros por minutos al cuadrado. Si lo multiplico por 3.600 va a ser en kilómetros por horas cuadradas. Entonces, este sería el valor que yo quisiera encontrar para poder aproximar la aceleración a los 30 minutos. Entonces, si recordamos la fórmula de diferencias centradas que se utilizaba para la derivada segunda, es esta que está acá. Entonces, si la aplicamos de la manera que podemos aplicarla con esta tabla de datos en 30, sería irme h para acá y h para allá, donde h vale 5. Entonces, eso sería pensar en la posición a los 35, la posición a los 30 y la posición a los 25 minutos. Con esos tres valores, puedo calcular una aproximación de mi derivada, que ahora le llamo de 2, pero con el paso h. Y eso es lo mejor que puedo hacer de vuelta con este método aquí, pero puedo calcular una aproximación menos precisa o más grosera considerando el doble de h. Si hago eso, voy a obtener esta aproximación de acá, que sería como pensando que ahora mi muestra está medida cada 10 minutos y no cada 5. Si es así, entonces la fórmula anterior, esta fórmula nos daría que de 30 me tengo que ir 10 hacia la derecha y 10 hacia la izquierda, es decir, uso la posición en 40, la posición en 20 y en 30.
Entonces, y de vuelta la diferencia ahora, el h vale 10. Entonces, con esta fórmula obtengo la aproximación de la derivada segunda, que llamo de 2, pero con paso 2h. Esta aproximación, en principio, es peor que esta que calculé arriba, pero como yo sé que este método converge con orden h cuadrado, podría mejorar la aproximación esta que tengo acá, corrigiéndola, sumándole esta diferencia, de esta menos esta sobre 3. Y nuevamente podría utilizar esto como dos estimaciones de la aceleración y poder quizás inferir de alguna manera la calidad de la aproximación que tiene comparándolas. Bien, y una última cosa que vamos a mencionar es que este mismo proceso se puede utilizar, por ejemplo, para las fórmulas de integración numérica. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando queremos calcular una integral, en un intervalo determinado, uno puede utilizar la regla del trapecio compuesta. Habíamos visto que la regla del trapecio compuesta, si pensamos que h es el tamaño de cada uno de los subintervalos, eh, la convergencia de la regla de los trapecios con, con paso h, o sea, con tamaño h en cada subintervalo, converge a la integral con orden h cuadrado. Eso quería decir que si duplicamos la cantidad de intervalos que utilizamos, el error se va dividiendo por 4. Entonces, nuevamente tenemos un método que converge con orden h cuadrado y entonces podríamos utilizar el método de extrapolación de Richardson para obtener una aproximación mejor. Fíjense, este t sub h sería la regla de los trapecios con una determinada cantidad de intervalos y t sub 2h sería la regla de los trapecios utilizando la mitad de la cantidad de subintervalos. O sea, que en principio este número por sí solo, como utiliza menos subintervalos, debería ser una aproximación peor de la integral. Pero si lo utilizo de esta manera muy simple, puedo mejorar la aproximación TH que ya tenía antes. Esto, mágicamente, resulta ser la regla de Simpson. O sea, la regla de Simpson compuesta, que uno la define como la define, por otro lado, también resulta ser igual al proceso de extrapolación de Richardson aplicado a la regla de trapecios compuesta. Eh, nosotros sabíamos en particular que la regla de Simpson convergía con orden h a la cuarta. Entonces, fíjense, podríamos nosotros plantearnos, ahora si pensamos partir de entrada de la regla de Simpson compuesta, nosotros sabemos que si SH es la aproximación de la regla de Simpson con los intervalos de longitud h, la aproximación es de orden h a la cuarta. Eso quería decir que cuando duplicamos la cantidad de intervalos que utilizamos, el error se va dividiendo por 16. Era bastante bueno. Pero fíjense de vuelta, si uno tuviera una tabla, como las que teníamos, por ejemplo, si medimos la concentración a la salida de un reactor perfectamente agitado en determinados instantes de tiempo, y lo que queremos es calcular la masa que entra o sale del reactor, para eso tendríamos que integrar la concentración por la tasa de flujo. Y entonces, si nosotros tenemos ciertas mediciones en tiempos dados, hay una mejor aproximación que vamos a poder calcular, que es utilizando todos los puntos de la tabla. No es que después uno va a poder decir, bueno, si pudiera medir en más puntos, entonces podría mejorar mi aproximación. Pero si yo solo tengo una cantidad fija de datos, voy a poder calcular una aproximación única que sería tomando todos los puntos de la tabla. Y bueno, con ese criterio uno puede decir, bueno, tomando todos los puntos de la tabla, tengo esta que es la mejor, pero tomando de alguna manera la mitad de los puntos de la tabla, o sea, intercalados, yo podría calcular una aproximación en la partición que tiene la mitad de subintervalos, que va a ser peor. Pero podría combinarlas a SH y a S2H para mejorar SH. De una manera simple, muy parecida a esta, pero no va a ser esta. ¿Por qué no va a ser esta? Porque la deducción de esta fórmula, si ustedes recuerdan, lo hicimos pensando que el orden de convergencia de esta fórmula era h cuadrado. Este 2 juega un rol muy importante para deducir esta fórmula, para que acá aparezca un 3 y acá aparezca esto así. Entonces, la pregunta es, ustedes podrían animarse a deducirla mediante la misma técnica que lo hicimos al principio de este video,
pensando que ahora tenemos que este error es como h a la cuarta. Entonces, S en 2h va a ser como 2h a la cuarta, o sea, como 16 por h a la cuarta. Entonces, tratando de restar nuevamente las ecuaciones y despejando de alguna manera una nueva aproximación de la integral y, vamos a ver cómo podemos combinar el valor de SH y de S2H para obtener un valor que aproxime la integral con un orden mucho mejor que el que lo hace SH.